Hola a todos, soy el profesor Aldo Ramírez y esta es la clase número 7 del curso de Química. Pero vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior vimos qué es un fenómeno, y un fenómeno es todo cambio que se realiza en la materia. Un fenómeno físico es cuando la materia experimenta cambios solamente en su forma, pero no va a experimentar cambios en su estructura y composición química. Pero vimos que en un fenómeno químico la materia sí va a experimentar cambios en su estructura y composición química. Y por último, vimos en la clase anterior que un fenómeno alotrópico es cuando un elemento está en la naturaleza en dos o más formas distintas. Eso fue la clase anterior. Ahora, el título de la clase es las propiedades de la materia. Nosotros podemos observar qué tan azul está el cielo. Podemos sentir qué tan frío o qué tan caliente está el día. Podemos apreciar la dureza de una pared, por ejemplo, ¿verdad? Podemos sentir qué tan salado o qué tan dulce están los alimentos. A todas esas características de la materia las llamamos nosotros propiedades de la materia. Entonces, ¿qué son las propiedades de la materia? Las propiedades de la materia son las diversas formas en la que la materia impresiona nuestros sentidos. Ahora, las propiedades de la materia se pueden clasificar en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Cuando sus papás o sus abuelos estaban estudiando química en el colegio, ellos las conocían como propiedades particulares y propiedades generales, pero ahora nosotros las conocemos como propiedades intensivas y propiedades extensivas. Veamos primero a las propiedades intensivas. Como ya dije, antiguamente se las conocía como propiedades específicas o particulares. ¿Qué son las propiedades intensivas? Son aquellas propiedades que solo presentan algunos cuerpos y nos van a permitir distinguir un material de otro. También son propiedades que no dependen de la cantidad de materia y que no son aditivas, es decir, no se pueden sumar sus unidades. Veamos, expliquémoslo un poquito más mediante ejemplos. Nos dice que las propiedades intensivas son aquellas propiedades que solo presentan algunos cuerpos y que nos van a permitir distinguir un material del otro. En sus pantallas tienen ustedes a un frasco con miel y a un frasco con agua. ¿Podrían decirme dónde está ubicada la miel y dónde está ubicado el agua? ¿Si a la derecha o a la izquierda? Por supuesto, todos me dirían que la miel está ubicada en el lado izquierdo, mientras que el agua está ubicado en el lado derecho. Por supuesto. ¿Cómo lo distinguimos? Por el color de la miel, ¿verdad? Es un color más amarillento. Ahora, ustedes podrían decirme, ¿cuál es más denso? ¿Si la miel o el agua? Por supuesto, podemos ver que la miel es más densa que el agua. Si yo metiera mis dedos en el frasco de miel y también metiera mis dedos en el frasco de agua, podría ver que la miel es más viscosa que el agua, ¿verdad? Entonces, las propiedades intensivas me van a ayudar a distinguir un material de otro. Otro ejemplo. Tengo un vaso grande con agua y un vaso pequeño con agua. Ustedes me podrían decir, ¿cuál es más denso? Si el vaso pequeño de agua o el vaso grande de agua. Algunos me dirán, profesor, el vaso pequeño es menos denso y el vaso grande es más denso. Eso no es verdad, ¿verdad? La densidad del agua siempre va a ser de 1 gramo sobre centímetro cúbico, sea para un vaso pequeño con agua o para un vaso grande con agua. Otro ejemplo, tengo a un recipiente grande, es decir, con mucha agua hirviendo, y a otro recipiente con poca agua hirviendo. Ustedes me podrían decir a qué temperatura hierve el recipiente con poca agua y a qué temperatura está hirviendo el recipiente grande de agua. Algunos me dirían el recipiente pequeño hierve a una temperatura menor y el recipiente grande hierve a una temperatura mayor, y eso es mentira. El agua siempre hierve a 100 grados centígrados, sea un recipiente pequeño
y un recipiente o un recipiente grande. A eso se le conoce como propiedades intensivas. Me van a ayudar a distinguir, ¿verdad?, un material de otro. No dependen de la cantidad de material y esto no es aditivo. Muy bien. Ejemplos de propiedades intensivas, entonces tenemos a la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y volumen. Lo vamos a medir nosotros en química en las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Otra propiedad intensiva es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la magnitud de calor. ¿Qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo? Y lo vamos a medir en grados Kelvin, grados centígrados y grados Fahrenheit. Otra propiedad intensiva es la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre algo. Y lo vamos a medir en pascales. Y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Otra propiedad intensiva es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es una medida de la resistencia que tienen los cuerpos a las deformaciones. Y la vamos a medir en pascales sobre segundo. Otra propiedad intensiva es el color. Podemos distinguir los verdes, los azules, los amarillos, los blancos. Hay diferentes tipos de unidades. Nuestras máquinas, las computadoras o los celulares que ustedes están manejando ahorita, la miden, por ejemplo, en unidades RGS. Pero hay diferentes tipos de unidades. Ahora, otra propiedad intensiva es el olor, ¿verdad? Podemos distinguir entre los olores agradables y los olores desagradables. Ahora, ¿en qué unidad las medimos? En unidades de olor, UO, sobre metro cúbico. Otra propiedad intensiva es el sabor. Podemos distinguir los sabores agrios, los sabores salados, los sabores dulces o los sabores amargos. Otra propiedad intensiva es el punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura en la que un sólido pasa a un estado líquido. Por ejemplo, sabemos que el hielo se funde a 0 grados centígrados. Mientras que, por ejemplo, materiales como el mercurio permanecen líquidos a esta temperatura, una temperatura promedio de 20 grados centígrados. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad que tienen algunos materiales para disolverse en un líquido. Por ejemplo, el agua y la sal se disuelven muy bien en el agua, ¿cierto? Pero ¿podremos disolver agua y sal, por ejemplo, en un bloque de cemento o en una lámina de vidrio? No. Ahora, las propiedades intensivas a su vez se pueden clasificar en dos tipos, en propiedades físicas y en propiedades químicas. Veamos al primer tipo, a las propiedades físicas. Son todas las características que tiene una sustancia y que la distinguen de las demás. Pero que eso no implica un cambio en su composición química, sino solamente cambio en su aspecto físico. Ahora, a este cambio en su aspecto físico se le denomina cambio físico. El cambio físico entonces es una modificación tan solo en la forma del material, pero no implica una modificación en su composición química. Por ejemplo, tenemos agua líquida, la llevamos al congelador y vamos a obtener agua sólida. Solamente ha habido un cambio en su aspecto físico, pero no en su composición química. El agua sigue siendo agua. Ahora, esta agua la descongelamos y obtenemos otra vez agua líquida. No ha habido cambio, repito, en su composición química, solamente en su aspecto. Ha pasado de líquido a sólido y de ahí a líquido. Ahora, la calentamos, vamos a obtener vapor de agua. Y si la dejamos que se condense, esta agua volverá a ser líquida. Solamente hubo un cambio físico, pero no un cambio químico. Ahora veamos a las propiedades químicas que están inmersas dentro de las propiedades intensivas. ¿Qué son las propiedades químicas? Son las cualidades que tiene una sustancia para cambiar químicamente. Esta vez sí va a haber un cambio en su composición química y se van a formar nuevas sustancias. A esta formación de nuevas sustancias se le denomina como cambio químico. ¿Qué es el cambio químico? Es la modificación de los materiales que se transforman de una sustancia en otra sustancia. Es decir, se van a unir varias sustancias y van a crear otra sustancia totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos una varilla de construcción. A esta varilla de construcción la dejamos a la intemperie
y de pronto nos damos cuenta que esta varilla de construcción se oxida. Se transformó de hierro en una nueva sustancia que la conocemos como herrumbre o óxido. Ha habido una reacción química, ha habido un cambio químico. El hierro se ha juntado con el oxígeno y han formado óxido de hierro. Muy bien, estábamos diciendo que las propiedades de la materia eran de dos tipos, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Ahora veamos a las propiedades extensivas. En la antigüedad las propiedades extensivas se las conocían como propiedades generales. Son aquellas que sí dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Y también son propiedades cuyas unidades sí son aditivas, es decir, que se pueden sumar. Por ejemplo, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Ustedes tienen en sus pantallas dos bloques de oro. ¿Podrían decirme ustedes cuál pesa más? El bloque de la derecha es más pequeño, pesa apenas 1 kilo, mientras que el bloque de la izquierda es un lingote. Un lingote pesa aproximadamente unos 12 kilos. Entonces, podemos ver que aunque sean oro, ambos pesan de manera diferente, ¿verdad? Otro ejemplo, me dice que sus propiedades son aditivas. Tenemos una cebolla. Si yo tuviera unas 8 cebollas, entre todas van a pesar unos 2 kilos de cebolla, ¿verdad? Ahora veamos algunos ejemplos de propiedades extensivas. Tenemos, por ejemplo, la masa. ¿Qué es la masa? Expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Sus unidades están en kilogramos. Otra propiedad extensiva es el volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que un cuerpo ocupa. Se las mide en unidades de metros cúbicos. Otra propiedad extensiva es la inercia. Es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en un estado de reposo o de movimiento. Longitud es la distancia entre dos puntos. Su unidad es el metro. Veamos al área. Es la cantidad de superficie en un cuerpo plano y se la mide en unidades de metros cuadrados. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza con que la gravedad atrae a los cuerpos y se la va a medir en unidades de metros por segundo, número de mol. Es la cantidad de materia que contiene 6.23 por 10 a la 23 átomos de una sustancia. A esto también se le conoce como el número de Avogadro, eso lo vamos a ver más adelante. Otra propiedad extensiva es la impenetrabilidad, que es el espacio que ocupa un cuerpo y que no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Otra propiedad extensiva, la divisibilidad. Todo cuerpo puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas. Y por último veamos a la porosidad. Es la cantidad de espacios vacíos que contiene un material. Como por ejemplo, ¿podrían ustedes decirme cuál es la diferencia entre una esponja y una lámina de vidrio? ¿Cuál de ellas es más porosa? Por supuesto que la esponja, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy.